Marketing Online, episodio 299. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, da igual, llámale como quieras. Esto es Marketing Online, hoy martes 7 de julio del 2015, programa 299. Estamos a un programa de los 300, como los gladiadores. En fin, señores, mañana ya sabéis que vamos a sortear 1000 eurazos entre todos los suscriptores de boluda.com, los suscriptores a los cursos. ¿Y qué son esos cursos? Ya lo sabéis, videotutoriales guiados a tiempo real contando el qué y el cómo hacer páginas web, cómo entender Analytics, cómo entender Webmaster Tools, cómo hacer un podcast, cómo hacer vuestra web corporativa, cómo hacer un e-commerce, cómo hacer lo que sea y qué es lo que tenéis que hacer a nivel de inbound marketing, qué es lo que tenéis que hacer a nivel de SEO, qué es lo que tenéis que hacer para Facebook Ads, qué es lo que tenéis que hacer de todo, más de 300 vídeos, todos disponibles inmediatamente en el momento que os suscribís a boluda.com/cursos. Ayer, por cierto, hablamos del efecto IKEA y ha gustado muchísimo el efecto IKEA en el curso de pricing y hoy atención porque es la penúltima clase del curso de productividad. Acabamos esto y empezamos con los 5 nuevos cursos, os van a encantar, especialmente el de multisite. Bien, pero hoy es martes y como todos los martes toca hablar de una idea de negocio online. Y hoy os voy a hablar de, no una sino dos, de hecho, ideas de negocio online, o al menos son dos profesiones que han surgido nuevas, de la nada, que en Estados Unidos la están petando. Está funcionando muy, muy bien. Aquí aún es pronto, pero en breve cada vez será más y más frecuente y más pedido. Con lo que yo ya os lo digo desde ahora, así después no podéis decir, Joan, no nos habías avisado de esto, ¿no? Y estoy hablando ni más ni menos, atención, agarraos, que de la profesión de editor de podcasts. Sí, tal cual suena, un editor de podcast. En Estados Unidos están buscados. Ahí la industria del podcast ha estallado un poquito antes, que aquí no tardará mucho, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, ya hemos empezado a monetizar muchos podcasts, hemos empezado también a encontrar, de hecho, patrocinadores de podcast. O sea, estamos siguiendo el mismo ritmo de Estados Unidos, lo que vamos un poco retrasados, ¿no? Pero vamos, que es una cosa de esas que es que si pudiera apostar, apostaría, porque es una apuesta 100% segura. Lo tengo clarísimo. Bien, ¿en qué consiste? Os voy a contar en qué consiste, porque precisamente yo ya sabéis que escucho muchos podcasts, muchos son de Estados Unidos, y hacían mención a esto, ¿no? Sí, el editor, no sé qué, no sé cuántos. Empecé a indagar, y resulta que ahí hay la figura del editor de podcast, que es una persona externa que se dedica a editar. La gente cuando hace el podcast, ¿de acuerdo? Las empresas cuando hacen un podcast corporativo, porque ahí tenemos podcasts corporativos, o a veces lo hacen ellos mismos, a veces el podcast lo hace alguien pues como emprendedor, que cuenta sus cosas, etcétera. Bien, pues muchas veces no lo editan ellos solo graban y ya está. Pero graban con pausas, con errores, si están haciendo, por ejemplo, una llamada en Skype, que se para la llamada, después siguen y no sé qué, con ruidos que hay de por medio. Bueno, y tienen editores. ¿Qué hacen esos editores? Quitan las pausas, arreglan los errores, hacen el mixing de las diferentes pistas de audio si hay, por ejemplo, invitados, quitan el sonido de fondo que no se oye bien, el mastering, la compresión, el etiquetado MP3, todas esas cosas más técnicas que aquí, ahora, de momento, nos lo estamos haciendo todos a lo Juan Palomo, pero ahí, como la industria ha tenido el boom, de hecho fue el año pasado, no os penséis, el año pasado fue, la industria de podcast ya me gustaría que estuviera como estaba el año pasado en Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo ha hecho un cambio en el cual ahora vemos que realmente la gente se lo está tomando en serio. Y claro, ¿qué pasaba? Que la gente, es lo que decíamos, es que aquí pasa lo mismo, es como los servicios de redactores y de editores de textos de toda la vida que tenemos aquí, pero en podcast. Aquí ya hay empresas, que ya lo sabéis, que se dedican a escribir contenido. Hay profesionales que son editores de contenidos, redactores, escriben, por ejemplo, posts, escriben artículos y también hay periodistas, es decir,
decir, toda esta gente que se dedica a escribir contenido para otros, no para ellos mismos. Bueno, pues estos hacen, los editores de podcast, es curiosísimo, porque hacen lo mismo, cobran por cada episodio, ¿de acuerdo? Ahora os explicaré cómo va. Entonces, ¿qué hacen? Pueden ir más allá de la pura edición del podcast. También hay, por ejemplo, el tema de las notas del programa, ¿de acuerdo? E incluso transcripciones. Pero os quedaríais sorprendidos de la de podcast que hacen esto, ¿eh? O sea, que ellos solo van, graban, tienen el micro ahí delante, graban. En ocasiones cada uno graba por su cuenta a través de QuickTime, es decir, atención, porque hace la llamada por Skype normal o por Hangouts, pero ellos se graban a través de la grabadora del propio ordenador, por QuickTime o la que sea que utilicen, llámale Audacity o lo que sea. Y después mandan estos archivos y ya está, lo hacen así del tirón y ya está. Y después mandan estos archivos al editor. Y el editor junta los archivos, lo prepara, quita los sonidos, bueno, todo lo que os decía. Incluso, después de prepararlo todo, incluso en ocasiones, en función de cada editor, de lo que ofrezca y tal, incluso te escriben, bueno, te hacen el post, ¿de acuerdo? Evidentemente al principio incluso hacen las gestiones de iTunes, de enviarlo, etc. Y te preparan las notas del programa, el post, las notas del programa e incluso algunos hacen las transcripciones. Las transcripciones de lo propio que hablan, de lo que dicen, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo hacen a través de, primero, software automatizado que detecta la voz y transcribe, pero después ellos tienen que repasarlo todo, ¿de acuerdo? Y te dejan todo preparado, claro, súper profesional. Por eso es que se escuchan los podcasts como se escuchan, del nivel que se escuchan, con la calidad de audio, y muchos, claro. Yo empecé a ver algunos podcasts que tenían todo esto escrito, ¿no? Y pensé, ¿cómo tienen tiempo esta gente de hacerlo? Pues resulta que pagan por ello, ¿de acuerdo? Aquí hay algunos puntos clave. Primero, tienen que encantarte los podcasts, tienen que gustarte mucho, bueno, como cualquier cosa a la que quieras dedicarte, pero básicamente si vas a estar editando podcast tienen que gustarte. Y también tienes que, a nivel técnico, saber utilizar programas como Audacity, como GarageBand, como Adobe Audition, etc. Todos estos softwares que son los que gestionan todo el tema de edición de audio, ¿de acuerdo? Después, y esto es clave, y lo comentaban precisamente en un podcast que hablaban precisamente de este trabajo, tienes que hacer que el podcast, el producto, quede genial, quede estupendo, quede súper profesional, ¿de acuerdo? Una vez más, es lo mismo que cuando hablamos de los redactores de contenido. Tiene que tener un nivel ese contenido, tiene que ser original, tiene que ser muy bueno, ¿de acuerdo? O sea que tienes que tener un producto que al final quede el cliente cuando lo escuche, quede orgulloso de su propia voz y de su propio programa, ¿de acuerdo? Y diga, madre mía, lo que has hecho con todo esto, mezclando las músicas, los sonidos, arreglándolo, etcétera, ¿de acuerdo? Después también, sobre todo, un punto clave, que tienen que quedar clarísimas las responsabilidades, qué es lo que va a hacer cada uno, hasta dónde vas a ofrecer esos servicios, cuándo te van a entregar el audio, cuándo vas a grabarlo, cuándo lo editarás, qué día, porque claro, todo esto tiene fechas de entrega, los podcasts serán semanales, quincenales, lo que haga falta, pero vamos, todo eso se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como editor de podcast, ¿a quién deberías dirigirte? ¿Cómo deberías enfocarte un poco todo esto para ofrecer estos servicios? Bueno, de hecho, no es tan distinto, como decía antes, de los redactores de posts, ¿de acuerdo? De los redactores que escriben posts, que hacen contenido, etcétera. Es el mismo tipo de target. Entonces, tienes que dirigirte a gente o a empresas sobre todo empresas, más que gente, porque esto, para pagar estos servicios, evidentemente, tienes que dirigirte a alguien que tenga ese poder económico, ahora llegaremos. Que no tenga tiempo, ¿de acuerdo? Que sea gente que diga, bueno, yo puedo grabar esto, pero no me voy a entretener porque tengo cosas importantes, aparte de urgentes, que realizar. Es decir, no me voy ahora a aprender a utilizar todo ese software porque realmente yo, de acuerdo, voy a grabar el audio, pero después que me lo haga otro. Que no tenga tiempo. Después que lo pueda pagar, evidentemente. No os dirijáis a un freelancer o a alguien que seguramente esa persona se lo va a hacer él mismo, ¿de acuerdo? O sea, dirígete a un cierto nivel, ¿ya? Después, y evidentemente, gente que no sea técnica, ¿de acuerdo? Porque evidentemente, si es un técnico de sonido o es alguien del sector, se lo va a hacer él, ¿de acuerdo? O sea que lo más importante de todo esto es que tiene que ser alguien que vea el podcasting como una herramienta, como una inversión para su negocio. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Tenéis que ir a alguien que valore el podcast, porque si no, estaréis perdiendo el tiempo. O sea, si tenéis que convencer a alguien que el podcast es importante, o sea, ya no lo vais a conseguir, ¿de acuerdo? O sea, tenéis que ir a estas personas que ya lo saben, que ya lo ven, que tienen una cierta visión. Porque, y nos hemos cansado de decirlo,
que el podcast va a estar creciendo y creciendo y creciendo y esta industria va a ser cada vez más importante, ¿de acuerdo? O sea que olvidar tener que evangelizar a la gente, os va a costar muchísimo. Tiene que ser alguien con un cierto nivel adquisitivo, con una cierta visión empresarial. Yo, por ejemplo, ahora estoy con 3 clientes míos, estamos preparando podcasts, ¿de acuerdo? Y claro, algunos se lo hacen ellos y algunos necesitan a alguien, porque ellos dicen que no, que ellos grabarlo de acuerdo, pero editarlo y todo esto es un tinglao. Entonces yo tengo que buscar a gente que lo haga. ¿De acuerdo? Tengo que buscar a gente que haga precisamente este trabajo, o sea que ya empieza este tema. Con lo que, sobre todo, importantísimo valorar esta posibilidad de negocio, esta salida profesional. Otra que está absolutamente ligada a esta es dar un paso más allá, ¿de acuerdo? Y estamos hablando ya de ser locutor profesional de podcast. Y ahora me diréis, pero Joan, ¿qué estás diciendo? Pues sí. Del mismo modo que hay gente que hace vídeos corporativos para empresas, vídeos promocionales, vídeos corporativos, y te hace varios, incluso algunos tienen canales en YouTube, etcétera, sobre todo media y grande empresa, hay podcasters profesionales, locutores, y tú te ofreces para hacer un podcast, por ejemplo, corporativo para esa empresa. ¿De acuerdo? En Estados Unidos ya se están buscando locutores. Igual que las radios, o sea, igual que las radios normales. En las radios normales, la mayoría de gente son los encargados de cada programa, son autónomos, son freelancers. Yo he estado trabajando en radio, estuve trabajando un par de años en Cadena SER y éramos autónomos. La gran mayoría ahí, había algunos trabajadores, pero la gran mayoría eran autónomos. Y te tenías que dar de alta, creabas el programa y te pagaban, te dejaban estar ahí la instalación, pero tú no estabas en nómina. Eran freelancers, ¿eh? Ellos se tenían que currar el contenido, buscar los invitados, buscar las temáticas que hablar, ¿de acuerdo? Y después te dejaban evidentemente el estudio y hacías el programa ahí, en directo, ¿de acuerdo? Pues esto es exactamente lo mismo. Un caso que está funcionando muy bien en Estados Unidos, las universidades. Las universidades ya tienen sus podcasts. Ya tienen sus propios podcasts, entrevistan a profesores, que es investigaciones, por ejemplo, la Facultad de Negocios de una universidad. Imagínate, claro, ahí los nombres de los profesores y los fichajes que tienen y tal, es importantísimo. Imagínate una Facultad de Negocios, lo interesante que podría ser tener un canal, como si fuera un canal de radio, un podcast en este caso, con los profesores ahí explicando las investigaciones, lo que se ha descubierto, el no sé qué, no sé cuántos. Claro, y además tienen ahí disponibles para entrevistar, porque claro, evidentemente el locutor no tiene que ser un profesor, o sea, el profesor puede enseñar muy bien, pero puede ser un locutor terrible. Entonces el locutor busca ver qué es lo que tiene ahí. Tiene, por ejemplo, pues profesores de investigación de mercados. Entonces les entrevista y les dice, bueno, de hecho, los programas de radio de hoy en día, ¿qué van a buscar? Hoy hablamos con el profesor no sé qué de IS, o de SADE, o de no sé cuántos, que nos viene a explicar esto, que nos viene a explicar lo otro en la sección de tal. Pues ahí ya lo tenéis. Es que ya tenéis a los profesores. En la Facultad de Medicina hay muchos que hacen resultados de estudios. Pues mira, hemos hecho un resultado de estudios con... El otro día estaba escuchando un podcast de Duke, de la universidad, que estaban hablando de los resultados que hacían con unos chimpancés y unos bonobos, de temas de reacción que tenían cuando les hacías hacer apuestas, ¿de acuerdo? A ver cómo reaccionaban. Bueno, pues todas estas cosas que a veces nos cuentan en un programa de radio, cuando viene el investigador de turno y hoy nos va a hablar de tal, que lo vemos tan interesante, pues eso, vamos, es que lo tienes todo ahí. Pero no hace falta que nos vayamos a universidades, también puede ser cualquier cosa, yo qué sé, un gimnasio, por ejemplo, ¿de acuerdo? Un gimnasio puede tener un podcast corporativo, por supuesto. Pues se puede hablar de salud, de ejercicio, de nutrición, de cosas que se pueden hacer en casa, cosas que se pueden hacer en el gimnasio, de lo recomendado, que venga el profesor de pilates, después venga el profesor de no sé qué, que venga el de natación, que se hable de esto, de las ventajas que tiene hacer natación, todo esto es importantísimo. O sea, y tener un canal, solo un canal, me refiero en este caso a un podcast, un programa, es como tener tu propio programa de radio, que evidentemente tú eres el propio patrocinador, por decirlo así, porque lo que haces es darte a conocer. Evidentemente, después todo esto incluso lo puedes llegar a monetizar a través de membership sites, suscripciones, etcétera, ¿de acuerdo? Porque en ocasiones un gimnasio propiamente, claro, si está ubicado únicamente, pero pensad más que en un gimnasio puntual que solo tiene uno en un sitio, imaginémonos algo como un DIR. No sé si lo conocéis, pero es una cadena de gimnasios, ¿de acuerdo? Tiene más presencia en la zona Cataluña y tal. Una cadena de gimnasios sería ideal que tuviera un programa de radio. Porque al final lo tenéis que vender así, como un programa de radio.
como si tuvieran un programa de radio. Imaginaros que fuera una radio y dijera, os damos la posibilidad de hacer un programa de radio en nuestra radio. Algunos gimnasios dirían, una cadena de gimnasios diría, madre mía, encantados. Sí, yo cuando trabajaba en la radio, cuando íbamos a hablar con alguien de algún negocio y te mencionaremos y tal, quedaban encantados. Oh, sí, vendré, haré una sección a la semana, etcétera, etcétera, no sé qué. Estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Tengo un cliente, es un gabinete de psicólogos, que encajaría perfecto con esto. Además, el mundillo de psicólogos, en cuanto a podcast, arrasan. En Estados Unidos están arrasando. Les funciona muy, muy bien a nivel comercial. Bien, pues no se atreven, dicen que no tienen gracia haciéndolo, etc. Bueno, también es verdad, en ocasiones, que seas un buen psicólogo no quiere decir que seas un buen locutor de radio. ¿De acuerdo? Necesitan un locutor. ¿Y de dónde yo ahora saco un locutor? Bueno, pues el otro día estaba dando un curso a gente era un curso mayor, era un curso enfocado a presentadores de televisión, pero también tenían algunas clases de presentadores para radio, ¿de acuerdo? Y estaba dando el curso y el problema que tenían, y estaban un poco acojonados los alumnos porque decían, es que no hay salida. No hay salida comercial, hay muy poca. Hacemos esto por vocación, hacemos esto porque nos gusta, ¿de acuerdo? Queremos ser presentadores porque nos gusta el tema de hacer este tipo de trabajo, pero estamos hablando con compañeros, estamos hablando con gente que está en bolsa de trabajo y no hay nada. Claro, es que si te vas a buscar de ser trabajador para presentar un telenoticias en la radio, un telenoticias en televisión o en este caso en la radio, te va a costar muchísimo que te fiche una radio importante. O sea, trabajo gratuito en una radio local seguro que lo encuentras. Y si te gusta, pues mira, pero vivir de ello no vivirás. En cambio, el podcast va a empezar a ofrecer esas posibilidades. Porque cierto, no vas a conseguir que te fiche, Cadena SER, para hacer el telediario o las noticias de las 3. Pero una cadena de gimnasios, una cadena de restaurantes, una universidad, da igual, todas estas cosas. Para hacer un podcast corporativo, y ya hay algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Esto sería mucho, mucho más factible que no intentar que te fiche una radio tradicional, ¿de acuerdo? Y una vez más, esto es una de esas apuestas que os digo ahora. Y dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, me remitiré a este programa. Es que lo sé seguro. Voy a decir, mira, esto yo ya lo decía y me dirán, mira, el pesado Joan siempre diciendo esto, pero que será verdad. Diré, el martes 7 de julio en el 2015, yo ya lo estaba diciendo esto. Que se iba a profesionalizar el sector del podcast, que se iba a profesionalizar los locutores, los editores. Ahora ya todo esto ya existe en otras cosas, en vídeos corporativos, en redacciones de contenidos, todo esto ya existe. Va a existir exactamente lo mismo y cuando se habla antes del community manager, y esto da de sí, el redactor de contenidos, esto da de sí, por supuesto, ahora ya es lo más normal. Pues esto va a ser exactamente lo mismo. O sea que si conocéis a alguien que está estudiando este tipo de... para ser locutores, para ser, comunicación audiovisual, toda esta gente de comunicación audiovisual que al final no encuentra trabajo, decidle que este es el futuro, que empiecen ya su podcast, que se vendan, que aprendan a hacer un programa, que traigan invitados, que busquen contenidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué creéis que la gente que ya está en radio y que ya está haciendo programas, después cuando dejan un programa lo fichan en otra cadena o en otro sitio? Porque ya tiene un portfolio. La gente ya lo conoce, es tal, mira todo lo que ha hecho, etcétera. Es mucho más fácil cuando entras en este sector, porque he estado ahí, he pasado de radio a radio, etcétera. Cuando estás en este sector es mucho más fácil que te fichen cuando ya puedes decir, mira, esto es lo que he hecho y esto es lo que hay. Y atención, porque en algunas ocasiones se ha fichado gente para hacer algunos programas porque ya, por ejemplo, tenían algo hecho en YouTube, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que es profesión de futuro, ningún tipo de duda. Apuntadlo y si conocéis a alguien, avisadle. Entonces, ¿qué se cobra de todo esto? Bien, pues todos los ejemplos que tengo aquí, todos los números son de Estados Unidos, porque aquí ya os digo que aún es pronto. Se está cobrando más o menos un editor, y digo un editor, es el que quita los errores, lo arregla, lo deja todo perfecto, pone las músicas, lo comprime, arregla los niveles de audio y te hace una maravilla de una grabación más o menos neutral, tirando a malilla, te hace un buen programa. Cobran unos $150 por programa, ¿de acuerdo? Por cada programa editado. Depende mucho, si es un programa largo, más corto, si son varias voces, si no, depende de muchas cosas, ¿eh? Igual también depende de la experiencia. Con los que empiezan, pues te van a cobrar 50 euros y los más buenos te van a cobrar 300, ¿de acuerdo? Pero eso es más o menos por donde van los tiros. Y en cuanto a locutores, se suele estar cobrando unos $600 por programa, ¿de acuerdo? Por programa acabado, editado y tal.
sea, que se van si lo consideras como un trabajo, porque algunos están ahí, sobre todo los de universidades, etcétera, igual están cobrando unos 5.000, 6.000 dólares mensuales. Esto pensad que es América y son dólares. O sea, que no alucinemos antes de tiempo. Esto quiere decir que se tiene que traspasar a euros y además se tiene que calcular que ahí el nivel de vida es otro. Pero vamos, que te sale un sueldo, que puedes vivir de esto, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema. Con lo que, ya lo sé, soy consciente. La idea de negocio de hoy, o la idea de negocio, si lo montas como empresa como tal, o si lo montas como autoempleo, como oficio, no es aplicable ya. Lo que sí que podéis hacer es empezar a estudiar eso, empezar a trabajar, empezar a hacer vuestro podcast, aunque sea para vosotros mismos, para mejorar. A mí me han llamado de una radio, a mí me han llamado para ofrecerme trabajar ahí, para hacer este mismo programa en una radio. Y he dicho que no. ¿Por qué? Bueno, porque yo amo mi libertad, ¿de acuerdo? Y eso las condiciones no eran favorables para mí, ¿no? Pero me han ofrecido trabajo para eso. Una radio de las típicas de toda la vida, ¿de acuerdo? O sea, tenéis que tener vuestro portfolio. Empezad ya. Os vais a dar a conocer y a la larga tendréis un portfolio estupendísimo para ofrecer este trabajo. Y cuando vayáis y digáis, yo puedo ser editor, yo puedo ser locutor, tal, podréis mostrar algo. Porque creedme, una vez más, llegará el momento en el que las universidades, las empresas, las cadenas de gimnasios, da igual, lo que queráis, van a empezar a buscar esta gente. Sin ningún tipo de duda. De la misma forma que ahora buscan gente que hace otras cosas, van a buscar locutores profesionales para sus canales corporativos, canales incluso de podcast, de vídeo podcast, sin ningún tipo de duda. También lo veremos en internet, en YouTube, con vídeos, pero eso ya es otro tema aparte. Hoy estamos hablando de audio, de podcast, y vosotros tenéis que estar preparados. Creedme, ahora es el momento. Y si no lo veis tan claro, lo hablamos dentro de 2 años. Ya veréis quién tenía razón. En fin, señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya interesado este fantástico mundo, esta visión al futuro. Normalmente, en rara ocasión saco la bola de cristal para decir algo así, pero hoy creo que valía la pena porque es una apuesta segura. Pondría la mano en el fuego sin ningún tipo de problema. Y mirad que yo estas cosas normalmente no las hago. En fin, señores, pues nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Muchísimas gracias por vuestros me gusta en iVoox y sobre todo muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, porque gracias a vosotros ya somos más de 6.000 personas y vamos hacia las 6.500, a ver cuándo llegamos a las 10.000. En fin, señores, como siempre, nos escuchamos mañana, programa 300. Atención, que mañana sorteamos 1.000 eurazos, ¿de acuerdo? Si sois suscriptores a los cursos, sobre todo, acordaros que ya se acaba en este momento, se acaba, hoy a las 12 se acaba, hoy a las 12 de la noche se acaba porque mañana haré el sorteo. Ir a la intranet, ir a la pestañita de programa 300 y ahí mandarlo, nombre, correo y simplemente decir en qué queréis invertir el dinero, ¿de acuerdo? Y mañana se sortean 1.000 euros, como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.